Bueno, Lucas 20 vamos a leer. Vamos a comenzar desde el primer versículo y vamos a ir leyendo por párrafo. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el Evangelio, llegaron los príncipes, sacerdotes y escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: Yo os haré también una pregunta. Respóndeme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos que es del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creéis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque está persuadido de que Juan el Bautista, que Juan era profeta. Y respondieron que no sabía de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, el Señor siempre, los fariseos y los escribas, los religiosos de aquel tiempo, cuando el Señor decía algo, cuestionaban su autoridad. Es normal porque ellos lo consideraban un impostor. Si ellos lo hubiesen reconocido como el Mesías, seguramente no hubiesen pensado así, ni mucho menos. Ahora, hay una cosa interesante, dice que el Señor enseñaba al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. Dos cosas que hacía. El Señor hablaba en el templo, por supuesto en la entrada, en las escalinatas, era el lugar más accesible para toda la gente. No todos podían entrar más allá de las escalinatas. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Yo os haré una pregunta. Juan el Bautista, y bueno, no dice Bautista, pero Juan el Bautista. Este, ¿Su bautismo era de Dios o era de los hombres? El acto que hacía Juan el Bautista para creer, para que las personas confirmaran por medio del bautismo su aceptación al mensaje de Juan. Era un bautismo que estaba emparentado con la identificación del mensaje de Juan, que apuntaba y se dirigía al Señor Jesús. Siempre Juan el Bautista apuntó al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos se vieron en una encerrona, en una disyuntiva. Dice: ¿qué vamos a decir? Si decimos que es de los hombres, el pueblo se nos va a enojar porque todos lo consideran un profeta. Y si decimos que de Dios, nos va a decir: entonces, ¿por qué no lo creen? El Señor fue sumamente hábil, maravilloso, los dejó sin respuesta y se fueron. Y se fueron y el Señor tampoco le contestó con que hacían esas cosas, porque dice: cuando ustedes me digan cómo era, a qué se atribuía el mensaje de Juan, yo le diré entonces con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también le golpearon y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este rechazaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado,
a mi hijo amado, quizás cuando le vean, le tengan respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará a otros su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien cayere la piedra le desmenuzará. Bueno, esta es una parábola que apunta a la relación del Señor con el pueblo de Israel. ¿Qué hacían o qué hicieron a través del tiempo con los profetas? El ejemplo emblemático, por ejemplo, es Jeremías, que toda su vida se encontró remando contra la corriente porque era el único que atestiguaba del Señor y el resto del pueblo estaba totalmente perdido y confundido. Está representado por los que mandó el amo, pero llegado el momento, dice, bueno, voy, ya que los siervos no le hicieron caso, los golpearon, los echaron, seguramente cuando mandé a mi hijo va a ser distinto y lo van a respetar. Pero cuando mandó al hijo, no solo lo maltrataron, sino que lo hirieron y lo mataron. ¿Qué hará esto? ¿Qué hará el dueño de la viña? Destruirá a los antiguos labradores que tenían a cargo la viña y se la dará a otros. Y dice, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor le dice, bueno, ustedes desecharon al Señor Jesucristo. Bueno, esa piedra que ustedes desecharon va a ser el punto de partida de la obra de Dios a través de los siglos siguientes, que es la época de la gracia, la era de la gracia y también la era de la salvación por la fe. Así que acá el Señor deja indicado, también Pedro toma esta frase y hace todo un hermoso argumento ahí en la primera carta, cuando también repite estas palabras textualmente, cuando la piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los fariseos, los escribas, el pueblo desechó al Señor Jesucristo. Sin embargo, el hecho de que ellos lo hayan desechado no significa que el Señor no sea lo que es. Es la principal piedra del ángulo. Si no, todo lo demás no tiene sentido. Ahora hay una frase a lo último que es maravilloso, porque nosotros podemos hacer dos cosas con el Señor. Tropezar con el Señor en nuestro alocado camino y caer sobre la piedra con algunos golpes en la rodilla, con algunos traumatismos, poder. Pero si la piedra cae sobre nosotros, que está haciendo mención al juicio, no es la piedra sobre la que uno cae, es la piedra que cae encima de uno. El concepto es, cuando ven el juicio, ¿qué problema van a tener aquellos que no tropezaron con la piedra y la piedra cayó sobre ellos? Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Qué ejemplo maravilloso, queridos hermanos, que nosotros podemos estar tranquilos y gozosos, no por lo que somos, por haber caído, tropezado con la piedra, haber hecho un alto en nuestra vida y darnos cuenta de nuestro pecado,
que nos ha librado de que esa piedra, el día del juicio del Señor, cayese sobre nosotros. Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea que se dieron cuenta de la parábola que estaba dirigida a ellos, pero temieron al pueblo y acercándose enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y qué haces y qué no haces, acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostrarme la moneda de quién es la imagen y las inscripciones. Y respondiendo, dijeron, de César. Entonces él les dijo, pues dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Otra vez vemos a los fariseos mandando gente sutilmente como del montón, digamos, pues que no fueran, no se parezcan fariseos. Seguramente mandaron a los alumnos, bueno, ustedes vayan vestidos no como escribas ni fariseos, vayan vestidos de una manera que parezcan, ustedes van a hacer un trabajo de espionaje, van a ver qué cosas dice Jesús, a ver si Él cuando nos ve a nosotros no dice todo lo que dice cuando no estamos nosotros. Entonces es importante que vayan ustedes y puedan observar y puedan oír lo que dice Jesús, a ver si está de acuerdo a la ley y está de acuerdo a las cosas que tenemos como ley. Porque había cosas ya en ese tiempo que no estaban sujetas ni tan siquiera a la ley. Entonces le preguntan, ¿nos es lícito dar el impuesto al César? Y acá estaba el engaño. Si le decía, no, no es lícito. Dice, uy, este es un rebelde. Vamos a acusarle por rebeldía, porque dice que no hay que pagar al César. Y si le dice sí, uy, este es un vendido. Se vendió a los romanos. Entonces, vinieron con adulaciones también. Sabemos que dices y enseñas rectamente, lo cual era una verdad, y que haces y que no haces acepción de personas, lo cual era una realidad, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Sin lugar a dudas era otra gran verdad. O sea, usted dice, uy, estos fariseos estaban convertidos. No, ellos, por medio de cosas que eran verdades, ellos en realidad no las creían. Las usaban para que el Señor pisase el palito y dijese cosas que les sirviese a ellos de argumento para que el Señor fuese prendido y castigado. Versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los fariseos y los saduceos no creían en la resurrección, era la casta, digamos, pues estaba bien relacionada con el Imperio Romano, eran muy diplomáticos, muy hábiles, estaban imbuidos en el gobierno desde entonces. Tenían ciertas licencias del Imperio Romano, y los fariseos, que eran algo más
eran extremistas, pero tenían algunas convicciones sobre la ley, sobre el resguardo de las costumbres. Y estos saduceos a veces se mezclaban las costumbres, inclusive con ideas griegas o romanas, y no se llevaban bien. Se llevaron bien para castigar al Señor, pero no se llevaban bien. Entonces, los saduceos era el grupo religioso que estaba emparentado con la casta noble de aquel tiempo. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió si un hermano de alguna mujer, si el hermano de alguien muriere, a ver qué lentes tengo. No, discúlpeme, no estoy bien para leer. Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermana se case con ella, llevando descendencia a sus hermanos, a su hermano, y la tome el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mayor, perdón, la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que las 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no puede ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a lo que de los muertos ha de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, por lo cual no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Bueno, acá le preguntaron era un poco una utopía, que siete maridos tuvo una mujer y bien, habían fallecido, se podía casar. Este, así que eh, ellos querían preguntarle al Señor de cuál de los maridos en la resurrección iba a ser ella la mujer. Bueno, el Señor le dice, revela acá una cosa que no estaba en la Escritura, o por lo menos no la encontramos traducida en esa manera. Dice, porque en la resurrección de entre los muertos ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir. Esto es una gran, o sea, la resurrección de los muertos, la diferencia con aquellos que resucitaron por los milagros del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este, volvieron a morir. Lázaro volvió a morir, todos aquellos que encontramos el hijo de la viuda de Serepta también, o sea, todos volvieron a morir, pero el que es de la resurrección cuando el Señor venga, los que estemos en ese momento, y aquellos que han muerto también ya en ese momento,
Dice la Escritura que resucitaremos para no morir jamás. Acá el Señor estaba afirmando algo que iba a estar desarrollado más intensamente en las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo. Pues son iguales a los ángeles. Acá hay otra nota de que el Señor da una porción. ¿Hasta qué nivel? ¿Qué significa igual a los ángeles? Bueno, los ángeles tampoco mueren, no se reproducen, no mueren y fueron creados en forma de unidad. O sea, no son el resultado de la procreación los ángeles. El Señor ya hizo sus huestes celestiales de esa manera. Entonces, hay características que nos hacen iguales a los ángeles, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, pero hay otras que nos distinguen. Y una de las cosas más hermosas que nos distinguen es que ellos van a ver la obra de Cristo desde afuera y se van a admirar y se admiran y se gozan. Por eso dice la Escritura, así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Los ángeles están gozosos y contentos de ver el resultado de la obra de Cristo, de la cuales ellos no pueden participar, en el sentido de vivencia individual. No hay salvación para los ángeles. Los ángeles caídos tienen condenación. Eso se ve claramente en la Biblia. Y dice, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Qué buena esta frase. Son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Maravilloso. Eh, después dice, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, está todo el Nuevo Antiguo Testamento, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y si es Dios, fue en presente de todos estos, es porque están vivos, porque están, porque están disfrutando de la bendición eterna, no están extinguidos. Es un Dios de vivos, de personas vivas, que vivieron en la vida de fe y que Dios los considera en forma presente. Los llama como si estuvieran presentes. Dios no dice fue Dios de Jacob, fue Dios de Abraham. No, Dios es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y, y el Dios de Isaac. Seguimos con el versículo 41 y ya terminamos enseguida. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llamó Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Claro, acá toma un pasaje del Antiguo Testamento y dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo? ¿Quién es mi Señor? David. Entonces David tenía un Señor por encima de él. Está claro. David tenía un Señor por encima de él, como también tuvieron las personas que tuvieron cierto señorío. No es el caso nuestro porque no tenemos ningún señorío. Pero el caso de este pasaje era los fariseos no podían entender, no podían comprender esta frase que había dicho David. Era imposible de cambiar. Entonces el Señor le dio la explicación reveladora de por qué David le había dicho así, le había escrito así en el Antiguo Testamento. Así que
David, pues si lo llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Claro, hijo de David. ¿Qué es? Es hijo de David tocante a la descendencia de la carne, de parte de María. De parte de María, él descendía de David. Pero la realidad para David es que él era el Señor de David. Versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que les gusta de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, entonces recibirán mayor condenación. Bueno, acá estaba hablando de la hipocresía de los fariseos, ¿no? ¿Qué les gustaba? Querían aparentar humildad y les gustaba andar con ropas largas que los diferenciaba, perdón, que los diferenciaban de los demás. Ellos siempre se querían diferenciar de los demás. Noten que el Señor Jesucristo no se diferenciaba de los demás, o se diferenciaba de los demás, pero por sus obras, no por su prestancia, ni por su manera de vestirse, ni su manera fanfarrona de hablar, orgullosa, sino que el Señor, siendo el rey, siendo el soberano, siendo mucho más que los fariseos y los publicanos, andaba en medio de la gente en una actitud de humildad. Bueno, acá nos deja un ejemplo, la religiosidad. La religiosidad siempre terminó igual. Cuando hablamos de religiosidad, la palabra religión no es mala, pero la palabra religiosidad en un sentido es toda aquella armazón, digamos, con intenciones espirituales, basada en fórmulas, en ritos, en jerarquías, y de esto hemos visto a través de la historia. Inclusive el cristianismo padeció una religión que se llamaba cristiana y que tenía todo esto y que todavía lo tiene. Que el Señor nos bendiga para, para disfrutar este mensaje. Este mensaje que está aquí, que nos habla Lucas, y que tiene una seña característica. Todos los párrafos, o la mayoría de ellos, terminan diciendo que las personas que oyeron estas cosas, estos hechos que se mencionan en este capítulo, se quedaban admirados. Algunos se quedaban sin respuesta, otros se quedaban asombrados y otros disfrutaban plenamente las enseñanzas del Maestro. Que podamos nosotros disfrutarlas también. Amén.